primer programa de Cartas a Babel queríamos enseñarles el libro Job de Joseph Roth. Para los que no saben, Joseph Roth es uno de los escritores más representativos de la literatura alemana. Pertenece a un linaje muy antiguo de narradores judíos orientales y escribía en yiddish. Les recomiendo sobre todo este libro, no es fácil de conseguir en España, pero es una de sus obras más representativas. Les voy a leer un fragmento de lo que dicen en el prólogo porque es muy interesante. Dice que un judío solo es capaz de vivir con Dios o contra Dios, pero es incapaz de vivir sin Dios. En este libro Joseph Roth narra la historia de Job a través de Mendel Singer, que en un lenguaje bíblico directo, cuyo tema es la historia de un milagro y al mismo tiempo un conjuro de la indulgencia de Dios. Mendel Singer, el héroe de la novela, es un judío ruso que enseña e interpreta la Biblia a sus discípulos, un hombre lleno de piedad que, como el Job de la Biblia, sufre los golpes de Dios. La guerra, la locura y la muerte destruyen a su familia. Mendel deja su pueblo, Suknov, un shtetl de la frontera entre Rusia y Polonia, emigra entonces a Nueva York y abandona en Rusia a su hijo Menuhim, un retrasado mental. Al final de esta larga cadena de tribulaciones, Mendel reniega de Dios y se rebela contra él, pero no puede deshacerse del mando divino. Sobre este libro, Stefan Zweig, contemporáneo de Joseph Roth, ha dicho que se trata de un libro que todos entienden. Su temperamento crítico es indisfrazable, un reproche vivo para la cursilería, la comodidad o la estupidez de los otros. Roth tira por la borda el estilo solemne y ampuloso del melodrama. Nada se interpone entre su lenguaje claro, a veces luminoso, y la realidad. En lugar de leerlo, este libro se vive. El lector tiene en las manos un estudio minucioso y profundo de los sentimientos del pueblo judío. Este es entonces el libro que les traemos en Cartas a Babel. Primera parte de Job. Voy a leerles el principio de este libro y unos pequeños fragmentitos para que se den ustedes cuenta de la belleza de documento que tenemos entre manos. Primera parte. Hace muchos años vivía en Suknov un hombre llamado Mendel Singer. Era recto, temeroso de Dios, sencillo y apartado del mal, un judío común y corriente que ejercía la modesta profesión de maestro. Había convertido su casa en una amplia cocina donde enseñaba la Biblia a los niños. Lo hacía con verdadera devoción, pero sin resultados notables. Miles de hombres habían vivido y enseñado antes que él de la misma manera. Su cara pálida era tan insignificante como su persona. Una barba negra lo rodeaba y cubría su boca. Sus ojos eran grandes, negros, indolentes y estaban semiocultos bajo los gruesos párpados. Siempre llevaba puesta una gorra de reps de seda, ese tejido con el que se hacen a veces corbatas de bajo precio y pasadas de moda. Vestía de uno de esos caftanes judíos de uso en aquel país, cuyos faldones se movían batiendo sus altas botas de cuero cada vez que Mendel Singer apretaba el paso por las callejuelas. Singer parecía un hombre falto de tiempo y lleno de quehaceres urgentes. En realidad su vida era pesada y a veces desafortunada. Debía vestir y alimentar a una mujer y a 3 hijos, ella estaba embarazada del cuarto. Dios solo le había dado fertilidad a su naturaleza, serenidad a su corazón y pobreza a sus manos, que no tenían oro que pesar ni billetes del banco que contar. Su vida transcurría sin pena ni gloria como un pobre arroyo entre míseras orillas. Cada mañana, Mendel le daba gracias a Dios por el sueño que le había concedido, por el despertar y el día que comenzaba. Al ponerse el sol, oraba de nuevo, y por tercera vez cuando despuntaban las primeras estrellas. Incluso antes de acostarse, sus labios cansados pero solícitos murmuraban una breve oración. Su sueño era profundo y limpia su conciencia.
era casto de alma, nada tenía de qué arrepentirse y no exigía nada. Quería a su mujer, se deleitaba con su carne, devoraba las comidas con rapidez y saludable apetito y reprendía a golpes a sus 2 hijos, Jonás y Shemaraj, cuando le desobedecían, pero acariciaba a menudo a la más joven, su hija Miriam. Ella tenía el cabello negro como su padre y también como él los ojos negros, perezosos y dulces. Sus miembros eran delicados y sus articulaciones frágiles. Una joven gacela. Mendel enseñaba a leer y recitar de memoria la Biblia a 12 discípulos de 6 años, cada uno de los cuales le pagaba 20 kopecks todos los viernes. Esa era la única renta de Mendel Singer. Contaba solo con 30 años, pero las perspectivas de ganar más dinero eran escasas y acaso nulas. A medida que crecían, sus discípulos le abandonaban en busca de un maestro más sabio. La vida se encarecía año tras año. Las cosechas resultaban cada vez más pobres y las zanahorias cada vez más pequeñas. Los huevos salían vacíos, las papas se helaban, la sopa era aguada e insípida, las carpas eran magras, los pescados pequeños, los patos flacos, las ocas duras y las gallinas descarnadas. Débora, la esposa de Mendel Singer, se quejaba de esa vida. Al fin mujer, a veces tenía el diablo en el cuerpo. Miraba con malos ojos los bienes de los ricos y envidiaba sus ganancias a los comerciales. A sus ojos Mendel Singer resultaba demasiado insignificante. Le echaba en cara el lastre de los hijos, el embarazo, la carestía de la vida, la escasez de sus ingresos y aún el mal tiempo. Con estos fragmentos ya nos podemos hacer una idea de cuál es la personalidad que poco a poco va contando de Job Joseph Roth en este libro. Y a través de Mendel Singer, que es un judío ruso que enseña e interpreta la Biblia a sus discípulos, nos damos cuenta de que a pesar de que es un hombre lleno de piedad, como el Job de la Biblia, pues sufre de todos los golpes de Dios. Quiero leerles ahora otro fragmento que explica un poco cómo era la rutina de Job. Así terminaba cada semana, así comenzaba cada sábado. Silencio, velas y cantos. 24 horas después, el sábado se sumergía en la noche que iba a la cabeza del gris cortejo de los días laborables, dispuestos como una ronda de fatigas. Un caluroso día de verano, a las 4 de la tarde, Débora dio a luz un niño. Sus primeros gritos se mezclaron con la monótona cantinela de los 12 discípulos. Todos se marcharon a sus casas, con 7 días de vacaciones. Así tuvo Mendel su cuarto hijo, un niño. 8 días después fue circuncidado y se le llamó Menuhin. Débora se alojó en casa de unos parientes de su marido. No durmió, pasó toda la noche acurrucada al lado del cesto en un rincón cerca del fuego. La habitación estaba a oscuras estaba también su corazón. No se atrevió a invocar a Dios, que entonces le pareció demasiado alto, demasiado grande, demasiado lejano, como perdido detrás de un cielo infinito. Creyó necesitar una escalera de miles de oraciones para alcanzar la orla de la túnica de Dios. Débora pensó en sus protectores muertos, invocó a sus padres, al abuelo de Menuhin, y que llevaba su mismo nombre, a los patriarcas de los judíos, Abraham, Isaac y Jacob, a los huesos de Moisés y finalmente a las mujeres justas de la Biblia. Envió un suspiro a todos aquellos seres de quienes podían esperar amparo.
Llamó a 100 tumbas, a 100 distintas puertas del paraíso. Temía no llegar temprano a casa del rabino al día siguiente. La multitud de suplicantes era enorme. Imploró del cielo ese favor antes que ningún otro, como si la curación de su hijo ya no fuese tan ardua, sino un juego de niños. Con estas palabras queremos invitarles en Cartas a Babel a leer este libro, Job. Fue un libro originalmente publicado en 1930 y es una de las cumbres de la literatura centroeuropea. Y esto es todo por hoy en Cartas de Babel. Hasta la próxima.